Era una tarde lluviosa cuando Gabriela, con el ceño fruncido y una sensación de agotamiento en el pecho, observaba cómo la vida cotidiana en su hogar comenzaba a desmoronarse. Desde que su suegra, doña Mercedes, se había mudado con ellos, todo había sido una tensión constante. Cada decisión que Gabriela tomaba, desde la decoración de la casa hasta qué comida preparar, parecía ser motivo de discusión. Mercedes no perdía oportunidad de criticar, haciendo comentarios mordaces sobre cómo debía llevar su hogar, su matrimonio, e incluso su papel como futura madre. «Tu esposo se merece algo mejor», le había dicho una vez Mercedes, cuando Gabriela había llegado tarde del trabajo, cansada y en busca de un respiro. Esas palabras resonaban en su mente cada noche, cuando el silencio invadía el hogar que alguna vez consideró su refugio. Gabriela intentó mantener la calma por semanas, recordando las promesas que le hizo a su esposo, Mario, sobre ser pacientes con su madre. Mario siempre había sido un hombre respetuoso, dedicado a su familia, y Gabriela entendía el apego que tenía por su madre, especialmente desde que habían perdido al padre de Mario. Pero los constantes reproches y las insinuaciones de que no era lo suficientemente buena comenzaron a erosionar la paciencia de Gabriela. El momento decisivo llegó una mañana de domingo. Mercedes, como de costumbre, estaba sentada en la mesa del comedor con una taza de café, observando con ojos críticos cada movimiento de Gabriela mientras preparaba el desayuno. El ambiente estaba cargado de esa tensión que solo las palabras no dichas pueden crear. «Te he dicho 1000 veces que no uses tanto aceite cuando fríes los huevos. Es que nunca aprendes», dijo Mercedes, con un tono seco que hizo que Gabriela apretara con fuerza la espátula en sus manos. Gabriela cerró los ojos, respiró profundamente, y decidió que ya había aguantado demasiado. Soltó la espátula sobre la mesa con un golpe seco y se giró lentamente hacia Mercedes, quien la observaba con una ceja levantada, esperando una respuesta. «Doña Mercedes, con todo respeto, creo que es hora de que se vaya de mi casa», dijo Gabriela, su voz firme y sin titubeos. El silencio que siguió fue abrumador. Mercedes abrió los ojos en sorpresa, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era la primera vez que Gabriela le hablaba con tanta determinación. Mario, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, entró rápidamente, tratando de intervenir. «Gabriela, ¿qué estás diciendo? Es mi madre. No puedes simplemente echarla así», exclamó Mario, pero Gabriela no retrocedió. Durante meses había guardado sus sentimientos, pero ya no podía más. «Lo sé, Mario. Sé que es tu madre, pero no puedo seguir viviendo así. No soy feliz en mi propia casa», respondió, mirando a Mario con ojos que mezclaban tristeza y resolución. Mercedes, aún en shock, se levantó de la mesa con una dignidad que parecía intentar mantener intacta, aunque su rostro reflejaba el golpe que había recibido. «Ya veo. Así que después de todo lo que he hecho por ustedes, esta es la recompensa que obtengo», murmuró Mercedes mientras recogía lentamente su taza de café. La tensión en la casa crecía con cada segundo. Mario intentaba calmar la situación, pero Gabriela ya había tomado su decisión. Mercedes recogió sus pocas pertenencias con manos temblorosas, y antes de salir por la puerta, lanzó una última mirada a su hijo. «Recuerda esto, Mario. Ella algún día te demostrará que cometiste un error al dejarme ir», dijo Mercedes en tono amargo. Gabriela observó desde la ventana cómo la lluvia caía pesadamente, mientras la figura de Mercedes desaparecía entre las gotas. Se sintió culpable, pero también aliviada. Finalmente tenía su casa de vuelta. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar profundamente, sintiendo que tenía el control de su vida otra vez. Sin embargo, la calma no duró mucho. Las semanas pasaron, y las tensiones entre Mario y Gabriela comenzaron a aumentar. Mario no podía dejar de pensar en la partida de su madre, lo cual generaba discusiones constantes entre él y Gabriela. Aunque Gabriela estaba convencida de que había hecho lo correcto, no podía ignorar la creciente distancia emocional entre ellos. Pero lo peor estaba por venir. Un día, Mario recibió una llamada que lo dejó atónito. Era el banco, informándole que, debido a deudas que ni siquiera recordaba haber contraído, debían vender la casa. Gabriela no podía creerlo. Después de todo lo que había soportado, ahora estaba en riesgo de perder el único lugar que sentía suyo.
Ambos comenzaron a buscar soluciones desesperadamente. Intentaron negociar con el banco, vender algunas de sus pertenencias, pero nada parecía ser suficiente. Finalmente, se vieron obligados a poner la casa en venta. El día de la subasta llegó, y Gabriela se sintió vacía al ver cómo los compradores potenciales recorrían su hogar, inspeccionando cada rincón como si fuera simplemente una propiedad más. Y entonces, en el último momento, ocurrió lo inesperado. Cuando el mejor postor se reveló, Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver quién había ofrecido la suma más alta. Su suegra, doña Mercedes. La ironía de la situación era imposible de ignorar. Mercedes, con una sonrisa triunfante en el rostro, miró a Gabriela con una expresión que decía más de lo que las palabras podían expresar. «Parece que el destino me trajo de vuelta», dijo Mercedes suavemente, mientras Gabriela observaba en silencio, con una mezcla de incredulidad y frustración. El aire en la sala estaba cargado de una tensión insoportable. Mario no sabía dónde mirar, atrapado entre las dos mujeres más importantes de su vida. Por un lado, su madre, doña Mercedes, con esa sonrisa victoriosa que le recordaba lo poderosa que podía ser cuando las circunstancias estaban a su favor. Por otro, Gabriela, que había perdido el color en su rostro, completamente en shock por lo que acababa de suceder. Era como si el mundo se hubiera volteado de cabeza en un solo instante. ¿Cómo fue posible?, se preguntaba Gabriela en silencio. ¿Cómo había llegado Mercedes a reunir el dinero para comprar la casa? ¿Era esto una especie de venganza? La mente de Gabriela corría a 1000 por hora, tratando de entender cómo las piezas habían caído tan perfectamente en manos de su suegra. Pero no importaba cómo o por qué. La realidad era clara. Mercedes, a quien había echado de su vida, ahora tenía el control de su hogar. Doña Mercedes, siempre con su porte elegante, no perdió la oportunidad de dejar caer unas palabras más que dejaban a todos congelados. «No se preocupen, hijos. Yo no vine aquí para causar más problemas. Solo, ya que ustedes no pueden mantener la casa, pensé que lo más justo sería que alguien de la familia lo hiciera», dijo, arrastrando cada palabra con una calma calculada. Aunque su tono era gentil, la provocación estaba presente en cada sílaba. Gabriela sintió como sus emociones comenzaban a desbordarse, pero trató de mantener la compostura frente a su suegra. No quería darle la satisfacción de verla caer. No allí, no en su propia casa. Tomó a Mario del brazo y lo llevó a la cocina, alejándose de la mirada inquisitiva de Mercedes. «¿Cómo es posible que no me dijeras que esto estaba pasando, Mario?», dijo Gabriela con una mezcla de enojo y desesperación en su voz. «Estás viendo lo que ha hecho tu madre. Ella lo planeó todo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y ahora estamos atrapados». Mario estaba perdido, tratando de procesar todo lo que había sucedido en cuestión de días. Se pasó la mano por el cabello, claramente agobiado. «No lo sabía, Gaby. No tenía ni idea de que ella estaba interesada en la casa, y mucho menos de que tenía los medios para comprarla. Yo simplemente pensé que podríamos arreglar las cosas». Gabriela lo miró a los ojos, buscando algún rastro de solución, pero todo lo que encontró fue confusión y miedo. «Tenemos que hacer algo», murmuró. «No podemos simplemente dejar que ella tome el control de nuestra vida de esta manera. Si se queda con la casa, nosotros». Su voz se quebró antes de terminar la frase, y Mario la abrazó, intentando ofrecer consuelo, aunque sabía que no tenía respuestas para las preguntas que rondaban en la mente de ambos. Mientras tanto, en la sala, Mercedes se paseaba tranquilamente, inspeccionando cada rincón del hogar que ahora técnicamente le pertenecía. Parecía disfrutar del poder que tenía, aunque no lo demostrara abiertamente. Para ella, esto era una especie de justicia poética. Después de haber sido humillada y expulsada, ahora era ella quien tenía la ventaja. Sin embargo, había más en juego de lo que Gabriela y Mario podían ver en ese momento. Pasaron los días, y la tensión en la casa solo aumentaba. Aunque Mercedes aún no se había mudado de vuelta, sus visitas eran constantes. Aparecía sin previo aviso, caminando por la casa como si fuera su dueña, inspeccionando, haciendo comentarios sutiles que, aunque parecían inofensivos, caían como pequeñas gotas de veneno en la relación ya fracturada entre Mario y Gabriela. «¿Han pensado en redecorar este lugar? Se ve un poco
Anticuado. ¿No creen?, decía Mercedes en una de sus visitas, mientras pasaba la mano por los muebles. Si ustedes no lo hacen, tal vez cuando me mude lo considere. Ese cuando me mude cayó como un balde de agua fría sobre Gabriela. Hasta ese momento, había intentado mantenerse al margen, ignorando las provocaciones y tratando de encontrar una solución, pero con cada visita era más evidente que Mercedes no solo había comprado la casa, estaba planeando tomar control total. Un día, después de una de esas incómodas visitas de Mercedes, Gabriela y Mario se sentaron a discutir lo inevitable. ¿Qué hacer ahora que la casa ya no era completamente suya? Mario, con la cabeza baja, habló con voz suave, casi derrotada. No podemos seguir así, Gabriela. Tal vez lo mejor sea venderle completamente la casa a mi madre y empezar de nuevo en otro lugar. No quiero que vivamos en este constante tira y afloja. Gabriela lo miró, incrédula. ¿Vas a cederle todo, Mario? ¿Después de todo lo que ha pasado? Esta es nuestra casa. Aquí construimos nuestra vida juntos. Y ahora ella quiere arrebatárnosla. No puedo creer que estés considerando rendirte tan fácilmente. Mario suspiró. Sabiendo que no importaba lo que dijera, no habría una respuesta fácil. Pero antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta interrumpió la conversación. Cuando Gabriela abrió, se encontró frente a un hombre con una carpeta en mano, un agente inmobiliario. «Buenas tardes. Vengo a hacer la evaluación de la propiedad en nombre de la señora Mercedes», dijo con tono profesional, pero sin darse cuenta del torbellino emocional en el que se estaba metiendo. Gabriela sintió que el mundo se detenía. El control que su suegra tenía sobre su vida había llegado a un nuevo nivel. No solo había comprado la casa, ahora estaba haciendo planes para algo más grande. La pregunta que Gabriela se hacía era, ¿qué más estaba tramando Mercedes? La tensión llegó a un punto de quiebre una semana después. Mercedes, en una de sus visitas, dejó caer una bomba que ni Mario ni Gabriela veían venir. «Queridos, sé que esto ha sido difícil para ustedes, y lo entiendo. No quiero causar más problemas de los necesarios. Por eso, he decidido hacerles una oferta», dijo con un tono que sonaba casi amable, pero Gabriela sabía que había una trampa. «¿Qué oferta?», preguntó Mario, ansioso por saber a qué se refería su madre. Mercedes sonrió ligeramente. «La casa es mía ahora, pero no quiero que se vayan con las manos vacías. Así que, les propongo esto. Si ustedes se mudan sin causar más alboroto, les compraré una nueva casa en las afueras de la ciudad. Es más pequeña, claro, pero será suya. Pueden empezar de nuevo. Solo pido una cosa, que me dejen tranquila aquí». Gabriela quedó paralizada. Aquello era más que una simple oferta. Era una declaración de guerra. ¿Aceptarían la propuesta de Mercedes y cederían su vida en la casa que tanto habían trabajado para construir? ¿O lucharían por lo que creían que les pertenecía? El silencio llenó la habitación tras la oferta de Mercedes, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Gabriela apretó los puños, sus pensamientos en caos. Mario, por su parte, parecía perdido, abrumado por la decisión que ahora se cernía sobre ellos. No era solo la casa, era todo lo que representaba. Los años que habían pasado construyendo una vida juntos, las pequeñas victorias y las grandes batallas que habían librado como pareja. La frialdad con la que Mercedes hablaba hacía que Gabriela quisiera gritar. ¿Cómo era posible que alguien fuera tan calculador, tan indiferente al dolor que estaba causando? Sin embargo, Gabriela sabía que había algo más detrás de esa sonrisa. Mercedes no solo quería la casa, quería ganar, humillar a Gabriela, y la única manera de hacerlo era despojándola de todo lo que alguna vez había sido suyo. Gabriela, con la voz temblorosa pero decidida, finalmente habló. «No acepto tu oferta, Mercedes. Esta casa es nuestra. No importa lo que digas o lo que planees, no nos iremos tan fácilmente». Mercedes, sin dejar de sonreír, asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Querida, es tu decisión. Pero no olvides que el tiempo no juega a tu favor. Tarde o temprano, tendrás que tomar una decisión, y cuando lo hagas, no sé si seré tan generosa». Mario, al escuchar aquello, sintió una punzada de desesperación.
Sabía que su madre no estaba bromeando. La conocía lo suficiente para saber que, si no aceptaban ahora, las cosas solo empeorarían. Pero al mismo tiempo, entendía el dolor de Gabriela. No podía simplemente empacar y marcharse. No así. Después de que Mercedes se fuera, la tensión entre Mario y Gabriela alcanzó un punto crítico. ¿De verdad vamos a quedarnos aquí y luchar contra ella? Gaby, ¿sabes lo que eso significa? Mi madre no va a ceder. No importa lo que hagamos, ella siempre encontrará una forma de apretar más. Gabriela lo miró fijamente, sus ojos ardiendo de rabia y frustración. ¿Y qué quieres que haga, Mario? ¿Simplemente me rindo? ¿Le doy la casa, nuestra vida, y me mudo a un lugar que ella elija? ¿Dónde queda nuestra dignidad en todo esto? Mario suspiró, frotándose el rostro con las manos. No se trata de rendirse. Se trata de sobrevivir, Gaby. No podemos pelear una batalla que ya hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos aquí? No tenemos el dinero para mantener la casa. Ella lo sabe. Solo está esperando a que caigamos. Los días que siguieron fueron un calvario. La tensión en el hogar se intensificó, y Gabriela y Mario apenas hablaban más allá de lo necesario. Mientras tanto, Mercedes continuaba su asedio silencioso. Visitaba la casa con más frecuencia, a menudo trayendo a su agente inmobiliario para hacer más evaluaciones o para discutir remodelaciones que, según ella, planeaba realizar. Una tarde, mientras Gabriela revisaba las cuentas, se dio cuenta de que la situación era aún peor de lo que había imaginado. La hipoteca, las deudas, todo estaba al borde del colapso. No podían seguir adelante mucho más tiempo sin tomar una decisión. Pero Gabriela no quería ceder. No podía permitir que Mercedes ganara. En medio de esta tormenta de estrés y desesperación, ocurrió lo inesperado. Una mañana, Gabriela recibió una llamada de su abogado, con quien había estado consultando acerca de la situación de la casa. Lo que le dijo fue un golpe devastador. Había un problema legal con la venta de la casa a Mercedes. Algo en el contrato no estaba en orden, lo que significaba que la compra podría anularse si se llevaban las pruebas a la corte. Gabriela se sintió como si un rayo de esperanza hubiera atravesado la oscuridad. Esto podía ser lo que necesitaban. Podían luchar, y tal vez, solo tal vez, recuperar lo que era suyo. Se apresuró a contarle a Mario, pero él no compartía su entusiasmo. ¿Quieres ir a la corte contra mi madre?, dijo Mario, claramente nervioso. ¿Sabes cómo es ella? No va a retroceder fácilmente. Y si esto se convierte en una batalla legal, estaremos en una guerra mucho más grande de lo que podemos manejar. Gabriela, sin embargo, estaba decidida. Prefiero pelear por lo que es nuestro que simplemente dejar que ella se salga con la suya sin hacer nada. No puedo vivir así, Mario. No puedo. La tensión entre ellos seguía creciendo, pero Gabriela sabía que tenía que seguir adelante. Se puso en contacto con el abogado para discutir los detalles del caso y preparar lo necesario para llevar el asunto ante la justicia. Pero mientras Gabriela se concentraba en la batalla legal, Mercedes no se quedaba de brazos cruzados. Un día, cuando Gabriela salió a hacer unos recados, Mercedes aprovechó para visitar la casa sin previo aviso. Al entrar, encontró a Mario sentado solo en la sala, sumido en sus pensamientos. «¿Sabes, hijo?», comenzó Mercedes, su voz suave pero cargada de manipulación. «Entiendo que esto es difícil para ti. No quiero causarte más dolor del que ya sientes. Pero debes saber que, si esto llega a la corte, no va a terminar bien para ninguno de ustedes. Estoy dispuesta a llegar hasta el final, y tú sabes lo que eso significa». Mario la miró, su corazón dividido entre la lealtad a su esposa y el miedo a lo que su madre podría hacer. «No quiero una guerra, mamá», murmuró, su voz apenas audible. Mercedes sonrió, y en ese momento, Mario supo que ella ya había ganado parte de la batalla. «No tiene que ser una guerra, hijo. Solo tienes que tomar la decisión correcta. Y yo estoy aquí para ayudarte a hacerlo». Esa noche, cuando Gabriela regresó, encontró a Mario sentado en la mesa, con una expresión que no había visto en él antes. Era una mezcla de resignación y tristeza, y antes de que ella pudiera preguntar, él habló. «Gabriela, no puedo más. No podemos seguir peleando contra mi madre. Estoy cansado. Ella siempre ha sido así,
y no va a cambiar. Si seguimos, solo nos vamos a destruir a nosotros mismos en el proceso. Creo que lo mejor es aceptar su oferta y empezar de nuevo. Las palabras de Mario cayeron como un martillo sobre Gabriela. Sabía que él estaba sufriendo, pero no podía aceptar lo que estaba diciendo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, algo ocurrió que cambió todo el curso de la situación. Un documento llegó por correo. Al abrirlo, Gabriela se encontró con una revelación impactante. Mercedes, a pesar de todo su control y poder, había cometido un error grave en los documentos de la compra de la casa, algo que podría hacer que todo el acuerdo fuera nulo. La sorpresa estaba finalmente de su lado. Gabriela leyó el documento una y otra vez, sin poder creer lo que tenía frente a sus ojos. El error legal en los papeles de la compra de la casa era tan grave que, si lo llevaban a la corte, Mercedes no solo perdería la oportunidad de comprarla, sino que podría enfrentar serias repercusiones legales. Gabriela sintió una chispa de esperanza, algo que no había sentido en semanas. Respiró hondo, dejando que esa esperanza se convirtiera en determinación. Sabía que esto no sería el fin de la batalla, pero finalmente tenía una ventaja. Decidió no contarle nada a Mario de inmediato. Él ya había cedido mentalmente, y Gabriela temía que si él sabía sobre el error, Mercedes podría manipularlo aún más. No, esta vez tenía que ser cautelosa. Al día siguiente, Gabriela visitó a su abogado para confirmar lo que había leído. La sonrisa en el rostro del abogado lo decía todo. Tenían una oportunidad real de anular el acuerdo de compra de Mercedes. Pero la advertencia del abogado fue clara. Mercedes no va a aceptar esto fácilmente. Va a luchar con uñas y dientes. Si decides seguir adelante, prepárate para lo peor. Gabriela lo sabía. Mercedes no era alguien que aceptara la derrota. Sin embargo, el pensamiento de que podrían salvar la casa, su hogar, era lo que la impulsaba. No podía dejar que la suegra controladora destruyera su vida. Cuando Gabriela regresó a casa esa noche, la tensión en el ambiente era palpable. Mario apenas la miraba. Estaba más callado que de costumbre, y Gabriela sabía que estaba sumido en sus propios pensamientos, lidiando con la culpa y la presión que su madre ejercía sobre él. Gabriela se acercó lentamente a él, y con la voz más tranquila que pudo, le dijo: «Mario, confía en mí. Tengo un plan. No vamos a perder la casa». Mario levantó la vista, con los ojos llenos de dudas. «¿Cómo, Gaby? Mi madre tiene todo el control. ¿Qué vamos a hacer?» «Solo confía en mí, por favor», insistió ella, sin darle más detalles. Sabía que Mario estaba demasiado roto para entender lo que estaba en juego en ese momento. Necesitaba su apoyo, pero también entendía que, en ese momento, él no podía darlo completamente. Mientras tanto, Mercedes seguía avanzando con sus planes, confiada en que el destino de la casa ya estaba sellado. Sin embargo, Gabriela, con el documento legal en mano, comenzó a trazar su propio plan. Decidió no confrontar a Mercedes directamente, sino esperar el momento adecuado para exponer el error. Si lo hacía demasiado pronto, Mercedes encontraría la forma de arreglarlo. Pero si jugaba bien sus cartas, podía dejarla sin salida. Los días pasaron y, durante una cena, Mercedes apareció de nuevo, como si nada hubiera cambiado. Llegó con una botella de vino caro y un aire de triunfo, segura de que Gabriela y Mario habían cedido finalmente a sus condiciones. «Veo que ya han tomado la decisión correcta», dijo Mercedes, mientras servía las copas. «He hablado con los abogados, y el trato estará cerrado pronto. Les daré un buen precio por la casa, y ustedes podrán seguir adelante sin ninguna carga». Gabriela observaba a Mercedes con calma, sin mostrar ninguna reacción. Mario, por su parte, estaba tenso, como si cada palabra de su madre fuera un recordatorio de su impotencia. Pero Gabriela sabía que el momento para actuar estaba cerca. No podía esperar mucho más. Mercedes, al ver que Gabriela no respondía, se sintió aún más confiada. «Sabes, querida, a veces lo mejor es aceptar la realidad. Esta casa siempre ha sido mía en espíritu. Era cuestión de tiempo para que volviera a mí». Gabriela, con una sonrisa apenas perceptible, finalmente habló. «Mercedes, tienes razón. A veces, lo mejor es aceptar la realidad».
Mercedes frunció el ceño, sorprendida por el tono seguro de Gabriela. Antes de que pudiera responder, Gabriela sacó el documento que había recibido del abogado. «Y la realidad, Mercedes, es que cometiste un error grave en los papeles de compra. Este contrato es inválido». El silencio que siguió fue abrumador. Mario la miró con incredulidad, mientras Mercedes, por primera vez, parecía haber perdido su compostura. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», murmuró Mercedes, su voz temblorosa. Gabriela colocó el documento en la mesa, frente a Mercedes. «Aquí está, todo detallado. El acuerdo de compra no es legalmente válido. Eso significa que no solo no puedes comprar la casa, sino que podrías enfrentar cargos por fraude si seguimos adelante con esto». Mercedes tomó el papel con manos temblorosas, leyendo cada línea mientras su rostro se volvía pálido. Sabía que Gabriela tenía razón. Había cometido un error que podría costarle más de lo que había imaginado. «Esto no puede ser», susurró Mercedes, intentando recuperar su compostura. «Puedo arreglarlo. Tengo contactos, abogados». Gabriela la interrumpió, su voz firme. «Tal vez puedas intentarlo, Mercedes, pero esta vez no te será tan fácil. Si decides pelear, estaremos listos. Y no te será tan sencillo ganar». Mario, quien hasta ese momento había estado en shock, finalmente habló, mirando a su madre con una mezcla de tristeza y alivio. «Mamá, basta. No vamos a perder todo por esto. No quiero seguir con esta guerra». Mercedes lo miró, sus ojos llenos de frustración, pero también de algo que Gabriela nunca había visto en ella: vulnerabilidad. Parecía que, por primera vez, Mercedes se había dado cuenta de que estaba perdiendo el control. Sin embargo, Gabriela sabía que la historia no terminaría ahí. Mercedes no era alguien que aceptara la derrota tan fácilmente, y aunque en ese momento se había visto acorralada, era solo cuestión de tiempo antes de que intentara otro movimiento. Los días siguientes fueron una tregua silenciosa. Mercedes dejó de aparecer tan a menudo, y aunque Gabriela sabía que la batalla no había terminado, disfrutaba de esa calma temporal. Pero una tarde, mientras revisaba las cuentas del hogar, recibió una llamada inesperada del abogado. «Gabriela, tenemos un nuevo problema», dijo el abogado, su tono grave. «Mercedes está intentando algo más. Parece que ha encontrado una manera de comprar la deuda hipotecaria de la casa. Si lo logra, tendrá el control total, incluso sin necesidad de comprar la propiedad directamente». Gabriela sintió como su estómago se hundía. Justo cuando pensaba que estaban a punto de ganar, Mercedes había encontrado una nueva forma de atacarlos. La lucha por la casa estaba lejos de terminar, y lo peor estaba aún por venir. Gabriela no podía creer lo que escuchaba. La noticia de que Mercedes estaba comprando la deuda de la casa la dejó paralizada. A pesar de todos sus esfuerzos, la suegra había encontrado una nueva forma de arrebatarles lo poco que les quedaba. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Gabriela respiró hondo, recogió los documentos y fue directamente a la oficina del abogado. Al llegar, exigió una solución. No iba a permitir que Mercedes se saliera con la suya una vez más. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que ni siquiera Mercedes había anticipado. El abogado le explicó una alternativa radical. La única forma de salir de esta situación sin perder la casa sería venderla rápidamente a un tercero, antes de que Mercedes completara su compra de la deuda. Gabriela no quería vender, pero la presión de perderlo todo era demasiada. Sabía que era su única opción. Con el corazón en un puño, Gabriela y Mario decidieron poner la casa en venta de inmediato, buscando un comprador desesperadamente. En cuestión de días, apareció una oferta. Un comprador misterioso, con una propuesta generosa, que parecía dispuesto a cerrar el trato en el acto. Gabriela sintió un alivio inmenso al pensar que al menos podrían comenzar de nuevo, sin la sombra de Mercedes detrás. El día de la firma llegó. Mario y Gabriela estaban en la oficina del notario, listos para sellar la venta. Cuando las puertas se abrieron y el comprador entró, Gabriela sintió un frío recorrer su espalda. «Era Mercedes». «¿Tú?», exclamó Gabriela, con incredulidad. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?». Mercedes, con una sonrisa calmada y calculada, se acercó a la mesa.
Querida, ¿de verdad pensaste que podías librarte de mí tan fácilmente? Al final, todo vuelve a mí. Esta casa, ahora será completamente mía. Gabriela sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Habían hecho todo lo posible para salvar su hogar, pero al final, Mercedes había sido más astuta. La suegra había jugado su última carta, y la había ganado. Con el corazón roto, Gabriela firmó los papeles. La casa ya no era suya, y Mercedes había logrado lo que siempre quiso. Pero mientras salían de la oficina, algo inesperado sucedió. Mario, quien había estado en silencio todo este tiempo, finalmente se volvió hacia su madre, con los ojos llenos de furia. «Felicidades, mamá. Tienes la casa. Pero ahora, ya no tienes un hijo. No vuelvas a buscarnos». Mercedes se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. Intentó hablar, pero Mario ya se había ido, llevándose a Gabriela de la mano. Esta vez, Mercedes había ganado una casa, pero había perdido algo mucho más valioso: su propia familia. Los días siguientes, Gabriela y Mario encontraron un pequeño apartamento donde comenzar de nuevo. No era lo que habían soñado, pero estaba lejos de Mercedes y sus manipulaciones. Mientras desempacaban sus cosas, Gabriela se dio cuenta de que, al final, lo más importante no era la casa, era la paz que habían recuperado. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de giros inesperados. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Gabriela? Déjanos tu comentario. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para más historias llenas de emoción y suspenso. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué te gustaría ver en nuestras próximas narraciones.